Los ultimátums los carga el diablo. La frase es de Gabriel Rufián y lo que viene a poner de manifiesto es que el separatismo está absolutamente dividido. La verdad es que, por un lado, los de Esquerra Republicana están arremetiendo contra Quim Torra por haber lanzado ese ultimátum contra Pedro Sánchez sin haber contado con ellos. Ya saben, eso que dijo ayer a Pedro Sánchez de que o me convoca usted un referéndum en un mes o le retiramos el apoyo. A los de Esquerra Republicana no les ha gustado nada que Quim Torra actúe por su cuenta sin contar con ellos. Pero es que desde el otro extremo, los de la CUP le están echando en cara justamente todo lo contrario, que está yendo demasiado despacio y que está siendo excesivamente prudente y blando. Lo que quieren es que rompa de una vez con la legalidad española, que rompa con el Estado español, que declare unilateralmente la independencia y que salga el sol por donde quiera. Quim Torra, la verdad, está un poco desbordado por los acontecimientos y hoy mismo le ha mandado una carta a Pedro Sánchez pidiéndole una reunión para hablar de todo. Eso sí, ni mención al famoso ultimátum. ¿Será que se arrepiente de haber dado ese paso? ¿Está buscando alguna salida cuando se da cuenta de que está al borde del precipicio? En fin, el caso es que el tema del separatismo en Cataluña se ha convertido en el principal asunto que ocupa la política nacional y tanto PP como Ciudadanos están reclamando al presidente del gobierno, que por cierto, ¿dónde está Pedro Sánchez? Le están reclamando que tome cartas en el asunto, que aplique de inmediato el 155 o que convoque elecciones, porque da la impresión de que las cosas están siendo bastante graves. Tanto es así que hoy más que nunca recordamos esas palabras que hace hoy justamente un año pronunció el rey Felipe. ¿Se acuerdan? Ese famoso discurso que decidió dirigirse a la nación sin encomendarse ni al gobierno ni a nadie. Un gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy para reconocer la gravedad del asunto de Cataluña y advertir a los dirigentes de la Generalitat de que se estaban saltando todas las líneas rojas. En fin, el tema de Cataluña sigue siendo el más destacado de la política nacional en un momento en que la vida sigue y hoy mismo hemos sabido que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra Rodrigo Rato. Tendrá que ingresar en prisión por el asunto de las tarjetas Black, mientras que otros que ya están en la cárcel, los condenados por el caso Gürtel, están pidiendo que les saquen de ella. ¿Por qué? Porque las últimas grabaciones del comisario Villarejo, ¿se acuerdan?, pone de manifiesto aquello de que a lo mejor estuvo conchavado con Baltasar Garzón para apañar eso de la Gürtel, y eso les hace pensar que a lo mejor su proceso estuvo un tanto arreglado desde algunas oscuras alcantarillas del Estado. En fin, asuntos todos que debatimos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña José Barceló. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Sergio Bravezo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Gracias por acompañarnos también. Raquel Tejero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, aquí muy a gusto como siempre. Gracias, Raquel. Y Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier, buenas noches, muy bien. Muy feliz Bueno, de estar esperamos aquí. que también ustedes se encuentren bien y que nos acompañen una noche más en un día en el que tenemos que seguir hablando de Cataluña. Y todo parte de la división que está viviendo el seno del independentismo. Los últimos acontecimientos arrancan después del ultimátum de ayer. ¿Se acuerdan? Ese Quim Torra diciéndole a Pedro Sánchez que o convocamos un referéndum vinculante de autodeterminación en Cataluña o olvídese de que nosotros le sigamos dando su apoyo. Así eran las cosas. No hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Repeteixo, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Y ese órdago no ha gustado nada ni a un lado ni al otro del independentismo. Por una parte, desde Esquerra Republicana ha sido Gabriel Rufián quien ha dicho eso de que los ultimátums los carga el diablo. Molesto porque a Esquerra Republicana no les había consultado Quim Torra. Nada, señor Torra. Señor Torra es el presidente de la Generalitat. ¿Les pareció bien lo que dijo ayer? ¿Les pareció bien que diera ese ultimátum al gobierno? Los ultimátums los carga el diablo. ¿Y entonces le parece mal? No he dicho eso. Hombre, si los carga el diablo, ¿cuál es el diablo? El diablo viste de Ciudadanos.
Y el diablo viste de Ciudadanos, a saber qué habrá querido decir con eso. El caso es que desde el otro lado, el portavoz de la CUP ha sido bastante enérgico y se queja de que Quim Torra está siendo demasiado blando. Ya saben ustedes, ese Quim Torra que apenas hace 48 horas jaleaba a los CDR porque aprietan y pidiéndoles que apretaran, y bien que apretaron y liaron todos los disturbios que liaron en Barcelona. Bueno, pues desde la CUP creen que está haciendo poco. Le están exigiendo que tome de una vez por todas la decisión de declarar la independencia de manera unilateral, y ha dicho que ellos, los de la CUP, quieren conseguir esa independencia, tanto si contamos con vosotros, refiriéndose a los de Junts per Catalunya y toda esta gente de la Generalitat, o contra vosotros. Perquè aquest poble finalment guanyarà la independència, amb vostès o, si cal, contra vostès. I nosaltres estem disposades a, amb el poble, saltar aquesta barrera. I, president, el seu emplaçament a l'Estat, el que ahir feia, demanant una resposta sobre l'autodeterminació de Catalunya, ja ha acabat el seu recorregut. La Moncloa li ha tornat a dir que no. Cercarà un nou pretext per a tirar la pilota endavant o farà ja un acte de sobirania? En la CUP están ya haciendo circular su eslogan de ustedes o desobedecen o dimiten. Era justamente un eslogan que pudimos ver en la manifestación del otro día, ahí lo ven, justamente al paso de Quim Torra, acompañado por el presidente del Parlamento. Desobediu o dimitiu, o desobedecéis o dimitís. Están exigiendo la desobediencia a las leyes del Estado. Hasta tal punto han llegado que ya les decimos que Quim Torra hoy mismo ha mandado una carta a Pedro Sánchez pidiendo una reunión en la que no habla en absoluto de ultimátum de ningún tipo. Parece ser que está buscando una salida. Y en el debate sobre política general que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña, la que ha adquirido muchísimo protagonismo ha sido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha dicho a Torra que ya de una vez por todas le diga a sus seguidores que les ha engañado, que es mentira eso de conseguir una independencia y que pida perdón por lo que le está haciendo al pueblo de Cataluña. Pero no les va a servir de nada, ni siquiera a sus ciudadanos. ¿No creen que ha llegado la hora de decirle la verdad incluso a sus votantes, señor Torra? ¿No cree que ha llegado la hora de bajar a la realidad, de decirle a sus votantes que les han ustedes mentido durante tanto tiempo? Y después de decir este ultimátum, ¿no?, que le dijo usted al señor Sánchez, hizo una amenaza. Y a mí esto sí que me preocupa. Y a mí me gustaría que me respondiera a estas preguntas que le voy a hacer. Usted dijo ayer aquí muy solemne que si llega una sentencia judicial que a usted no le gusta, no la van a aceptar. Yo le pregunto, ¿y qué van a hacer, señor Torra? ¿Que van a atacar a los jueces? ¿Van a ocupar los tribunales? ¿Van a colapsar de nuevo Cataluña? Y la imagen del día, sin duda, la ha protagonizado también Inés Arrimadas, cuando enarbolando una bandera española en el Parlamento de Cataluña, les ha acusado a los separatistas de quemarla y pisotearla porque justamente representa los valores que ellos quieren combatir, los de la igualdad y la libertad. Y estamos muy cansados, porque ustedes lo que están haciendo es insultar y humillar a millones de catalanes. Insultan y humillan a millones de catalanes. Y le voy a decir por qué. Porque cuando ustedes queman, cuando sus compañeros y colegas de los comandos separatistas queman banderas de España en la puerta del Parlamento, cuando la descuelgan de los edificios de la Generalitat, ¿saben por qué lo hacen? Porque esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Representa un país democrático de la Unión Europea. Representa un país de ciudadanos libres e iguales. Un país mucho más fuerte, se lo aseguro, que la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña ni todo lo que esto representa. Muchas gracias. Y no me negarán que es lamentable la cara de Quim Torra choteándose al ver a Inés Arrimadas con la bandera. En fin, Raquel Tejero, que acabas de volver de Barcelona, cubriendo para OK Diario todo lo que está ocurriendo en mi tierra. Cuéntanos, ¿qué impresión te da? Volví anoche. Pues la impresión que tengo yo es que Quim Torra se ha metido en un laberinto del que no sabe salir, porque hay un problema. Cuando tú llamas a tus ciudadanos a manifestarse en la calle, a quemar banderas, a la desobediencia, no puedes luego enviarle tu propia policía a pegarles palos. ¿Por qué? Porque lo único que vas a crear es división. Entonces, si crees que no vas a poder controlar una cosa como han sido estos disturbios que ha habido en Barcelona, que han sido, es decir, mucho más fuertes que los del año pasado y mucho más serios, no lo hagas. No lo hagas porque lo único que está haciendo es tirándose piedras contra su propio tejado. El otro día estuve hablando con un
un representante de una de las asociaciones independentistas que me decía que estaban enfadadísimos con Torra, porque lo que no puedes hacer es lo que yo comentaba, decir a la gente, tenéis que estar en la calle, tenéis que estar en la calle, vosotros me estáis representando a mí y yo creo en esto que estáis haciendo. Decir a los CDR, apretad. Y luego esconderte, porque entonces pasa lo que hemos visto, y esto no tiene pinta de mejorar, sino que creo que va a ir siempre a peor. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí no me sorprende mucho, quiero decir, yo creo que el principal CDR que existe en Cataluña es la Generalitat. Es decir, el gobierno de la Generalitat es el principal comité de defensa de Cataluña. Entonces, las algaradas que se ocasionan, apoyadas o no por Torra o por alguno de sus miembros, es lo lógico que sucede, porque es que ellos son los más agitadores. Es decir, a mí lo que me preocupa es la interpretación que hacemos digamos un poco el resto de España. El resto de España, cuando hablo del resto de España, quiero decir el resto de España, incluido los españoles, que son los catalanes también, de los disensos que se suponen o que pensamos que puede haber entre el mundo independentista. Yo creo que es más lo que nosotros querríamos que lo que realmente ocurre. Es verdad que hay matices, es verdad que, como hemos visto a Rafael Rufián, que por cierto habla como si estuviera tuiteando, me parece muy gracioso porque habla con menos de 12 caracteres, ya no 120, sino 12 caracteres y tal. Es verdad que hay cierta disensión entre Esquerra Republicana y Junts por Catalunya, pero en el fondo el destino final de tanto un partido político como el del otro es la independencia, y van a conseguirla dando un poco más de gritos o dando menos gritos, pero van a hacerlo así. Y la interpretación que nosotros hacemos, que es una interpretación que de alguna manera entre comillas, nos podría tranquilizar, que es que el independentismo se quiebra, el independentismo se enfrenta y tal, porque así creeríamos nosotros, digamos un poco los constitucionalistas, que estarían más debilitados, y que en definitiva ese mensaje que ha sido permanente durante todo este tiempo de crisis, de que en algún momento el suflé bajaría, no es así. Lo estamos viendo, quiero decir, lo acaba de decir Raquel, quiero decir, el otro día los altercados que hubo son altercados que cada vez se suman más gente, y la situación de permanente provocación, más violentos, claro, y luego la permanente provocación que existe por parte de las autoridades catalanas y fundamentalmente por la parte de la Generalitat no ha bajado en ningún momento, ni siquiera con este gobierno. Yo creo, y vuelvo a decir lo que decía al principio, el principal CDR que hay en estos momentos en Cataluña es la Generalitat en pleno, no solamente Sor Torra. José, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que no nos podemos llamar a engaño. Esto es la crónica de una muerte anunciada, ya se está cumpliendo un año, ¿no?, de ese referéndum ilegal que ha traído tantos disgustos políticos, incluso un cambio de gobierno, y la tensión no ha dejado de crecer. Nos hemos encontrado con una situación en la que con esa conmemoración pues se ha quitado la careta, o sea, ha desaparecido, se ha tomado la calle por los violentos. Es verdad lo que decía Raquel, pero yo creo que hay con más intensidad de violencia en la calle que el 1 de octubre del 2017, nos hemos encontrado con que hay menos apoyos, es decir, son más aparentes y más visualizables, pero menos apoyos ciudadanos. Nos vamos a encontrar con una situación en un plazo que ahora mismo no podemos descontar, porque políticamente se va quemando la mecha, tanto al gobierno como incluso a la oposición de España, como también al gobierno de la Generalitat. Se va prendiendo una mecha que a todos se les va consumiendo y queda cada vez menos tiempo. Hay que saber qué es lo que hay que hacer. Los ciudadanos en la calle piden una cosa, los políticos están diciendo otra, pero sí nos estamos encontrando con una situación que tarde o temprano tendrá que desembocar en una situación muy parecida a la que hasta ahora era el referente para los independentistas, que era bueno, pues los referéndums legales que ha habido, por ejemplo, en Escocia, o incluso los de Quebec, ¿no? Hemos tenido hace pocos días las elecciones en Quebec, y todo lo que era un gran montaje por la independencia en Quebec, con unos partidos como el Partido Quebecois y otros partidos, bueno, se les ha desplomado más de una tercera parte de los votos. El que ha aflorado como un partido mucho más creíble, pues es un partido de nuevo cuño, de conservador, es un partido que lo que pretende es mantener el unionismo. Tenemos que recordar que en Quebec hubo un referéndum legal en el 80 y otro que en el 93 o 94, y ni siquiera los partidos independentistas se están apostando ya porque se vuelvan a repetir jamás nunca, ni han puesto fecha para otro nuevo referéndum, con lo cual esos grandes modelos y grandes referentes que habría fuera, que podría ser el de Quebec, por ejemplo, o el de Escocia, pues a los mismos independentistas en Cataluña se les ha desmontado. Pero eso no quiere decir que la situación
vaya a ser más fácil. Yo creo que todo lo contrario. O sea, ahora estamos encontrándonos con que hay un momento en el que hay una situación de caleborroquización en Cataluña que es mucho más peligrosa que la que sería simplemente la política. O sea, yo creo que los violentos tomen la calle posiciona a los ciudadanos y a los partidos políticos en una situación completamente inesperada o indeseable, aunque sí era esperada por muchos, ¿no? Porque ya se sabía que los pasos que se iban dando es que ahora tienes unos núcleos concentrados de CDRs violentos que se han quitado la careta, que es lo que eran al principio, pero al principio había que dar muestras de que era la no violencia y de repente nos hemos encontrado con esa situación. ¿Cómo se cocina esto ahora con la debilidad del gobierno actual a 2 meses o 3 de haber tomado posición en Moncloa? Pues si hubiésemos leído los informes de Moody's o de Standard & Poor's en junio o julio, estaríamos viendo que lo que concluían eran, que son informes que hay que leer en inglés, no se leen en catalán ni en español, ponía, si ya Mariano Rajoy tenía muchísimas dificultades para conducir la situación de España, por los pocos apoyos que tenía, muchísimo menos cabe esperar que un gobierno con 84 diputados pueda conducir esto hacia ninguna parte, ¿no? Todo lo más a intentar levantar sepulturas o alguna cosa parecida. Pues decir que Sánchez está contra las cuerdas por Podemos, por Bildu, pero también por Torra. Y Torra está en el precipicio, pues muy claro, por la CUP y por los CDR. Recordemos una cosa que me parece muy importante. La CUP y los CDR, especialmente la CUP, la independencia es un medio para la revolución, no es el final. Es decir, estamos viendo imágenes donde la CUP se presenta y CDR se presentan enfrente del Banco de España y hablan sobre la soberanía económica. Recordemos que la soberanía económica en España ya está en el Banco Central Europeo, por lo tanto ya no tiene el típico banco estatal, nacional, como antes se tenía, por lo tanto ya está indicando que el fin último de la CUP y de los CDR es la revolución y no la independencia. Sí que me parece importante, desde Ciudadanos, que hemos ya hecho, que hemos impulsado, para empezar, una querella a la mesa del Parlamento por saltarse las sentencias judiciales y por todo aquello que se estaba aprobando dentro de la mesa del Parlamento y en el Parlamento, y por otro lado también vamos a solicitar la activación del 155, que creemos que es esencial. Ya queda claro cuando tiene un presidente la Generalitat que dice que hay que presionar, pues obviamente hay que apretar, pues, ¿qué más esperamos para que tome control el Congreso de los Diputados en este caso, que es evidente que pues, se necesita de una manera urgente? Déjeme dar unos datos que me parecen importantes, si tengo tiempo. Inversión ha caído en Cataluña un 64%, la más baja en los últimos 6 años. El turismo del resto de España ha bajado un 14%. Los capitales han huido ahorro, es decir, ha habido 35.000 millones de euros en este último año. Y lo más importante, que me parece, de verdad, que da miedo, más de 5.200 empresas han salido corriendo de Cataluña. Pues evidentemente lo que tenemos es un problema gravísimo en Cataluña, no solamente en las instituciones, sino a nivel social, a nivel económico y a nivel político. ¿Qué más se necesita para activar el 155? Bueno, pues si mientras sigan cortando carreteras, cortando la vía del AVE, incendiando contenedores, pegando mamporros por las calles, la verdad es que los inversores y las empresas se van a encontrar de lo más a gusto en ese sitio. Y déjeme decirle una cosa, creo que el mensaje que dio Pedro Sánchez diciendo que en Cataluña hay normalidad, y decir también que es lo mismo los mensajes que pueda hacer Inés Arrimadas o el señor Torra, me parece que es gravísimo que tengamos un presidente del gobierno que esté diciendo exactamente eso. Pero bueno, es Pedro Sánchez, ya digo, fundamentado, basado en Podemos, Bildu y Rufián. Luego hablamos de Pedro Sánchez, que tiene sus propios problemas, está claro. A mí lo que me parece, a mí lo que me parece sorprendente de los datos que da Sergio es que no sean peores. Quiero decir, hoy también sale otro dato, que es que el 26%... Sí, pero que todavía bastante malos son, ¿eh? Sí, pero que podían ser mucho peores teniendo en cuenta la situación de insurrección que existe en Cataluña. Dales tiempo. Hay mucha gente que creía que esto se iba a ver controlar, pero a medida que todos los días van viendo esto, irán empeorando, ¿eh? Sí, pero todavía tenemos, fíjate, y yo esta mañana lo leía en los periódicos económicos y me parecían sorprendentes. Tenemos que Cataluña es la autonomía, la zona de España que más exportaciones hace, con un 26% de las exportaciones, que sigue siendo mucho. O sea, quiero decir que dentro de este mare magnum, y que afortunadamente no hemos pasado una línea
una línea que ojalá, Dios lo quiera, no pasemos nunca, que es el de la violencia de verdad. Es decir, que haya algo irreversible, que decir, que de pronto haya un muerto por alguna cuidado. Entonces, yo creo de verdad que no frivolicemos. Violencia de verdad ya tenemos. Sí, si hace falta un muerto, sí. El otro día tuvimos un policía con la nariz rota, sangrando. Sí. Tuvimos una señora con un puñetazo por quitar un lazo Mossos amarillo. d'Esquadra heridos Tenemos en Mossos d'Esquadra los heridos. incidentes del O sea, Parlamento. ya hay violencia, aparte de la violencia que genera el amedrentamiento, el insulto y el Sin duda, escupitajo, sí, que eso es violencia. no solamente- Entonces, ya basta de decir que bueno, que esto no es violencia. No, si no lo pongo en duda, y además yo la denuncio, pero lo que te quiero decir es que hay una violencia que sería cruzar la línea irreversible, Pues que es que haya Es desgraciadamente... que eso es lo que están deseando los CDRs, Sí. que haya un muerto Sin para duda, que puedan sin tener duda, sin un duda. mártir. Lo que Exacto, yo sin me duda, refiero es sin que, duda, aunque- sin duda, en eso tienes toda la razón. Apuntalando un poco lo que dice Luis, yo sí creo que es que hay grupos o colectivos que están con la estrategia de que lo que quieren y lo que están buscando es que haya un muerto. O sea, yo creo que eso hay que decirlo. O sea, yo creo que esto es una... No serán todos, ni desde luego todos los independentistas, que habrá algunos que serán razonables y estarán asqueados también de lo que están viendo, y ahí es lo que habría que ver si estos titulares un poquito blandos de que hay una división en el independentismo y tal, es realmente real o no es real, pero es verdad que habrá gente sensata y razonable, que son incluso pues pensionistas, que están en su casa viendo las noticias desde la televisión, que querrían una Cataluña independiente y no comparten, desde luego, la violencia que está viendo, y mucho menos la compartirán pues cuando se empiecen a quemar autobuses, esa borroquización que estamos asistiendo, que serán cada vez irá a más, porque es una estrategia de intensidad, eso se está buscando que sea así, ¿no? Y acabará peor, como decía Raquel hace un rato, ¿no? Pero es que el solo problema, puede ir a peor. El problema, yo no me atrevería a decir que han bajado los apoyos al independentismo, por lo menos no es lo que yo he visto. Yo creo en que a nivel Barcelona, ciudadano sí, Raquel. pero lo que Yo sí creo ha que a nivel pasado ciudadano es sí. que se ha radicalizado realmente. Es que de un año atrás ahora, las cargas del otro día y la actitud que tenían los manifestantes de los CDR eran 15 veces más violentas que el año pasado. Es que había una violencia de chicos jóvenes que a lo mejor tendrían 20 años tirando vallas, insultando, bueno, y ya no digamos a los periodistas que no podíamos ir con el micrófono, ni vamos, porque te montaban un pollo de buenas a primeras. Censurados. Increíble, eso ya es increíble, pero bueno, eso es otro asunto. El problema es que antes, en las manifestaciones independentistas, yo veía que había grupos de control que intentaban que todo fuese más pacífico, que controlaban a la gente, y lo conseguían. Pero el otro día, una secretaria o algo así de la ANC tenía un micrófono de los Mossos intentando calmar a la gente en el Parlamento, y no hubo manera, porque estaban totalmente descontrolados. Hasta tal punto de que los Mossos, que no tenían un dispositivo correcto, porque no eran suficientes, había mucha gente librando un 1 de octubre, que no sabemos a quién se le habrá ocurrido esa genial idea, desde luego, tuvieron que replegarse porque no podían y volver ya para cargar con pelotas de goma, no, porque no está permitido, cargaron con una especie de pistolas de goma espuma, que tiene que hacer el mismo daño por otro lado. Entonces, ese es el problema, que ahora hay un descontrol que se está volviendo cada vez más violento. ¿Y cómo vamos a poner a esa gente otra vez en control? Ya no vale el típico discurso de son gent de pau y todo esto, ya no vale, eso ya no vale. Ya no se están conformando con eso, se están conformando con esto, lo vamos a hacer así porque lo estamos diciendo nosotros. Y ahora... Cuando hay personas, lo que tú mencionabas, que equiparan ese lenguaje agresivo e incitando a la violencia con los mensajes constitucionalistas de gente del PP de Ciudadanos, que tratan de ponerlo en la misma línea de igualdad, es que algo no funciona bien. Inadmisible, por supuesto. inadmisible. Por supuesto. Hay uno de los temas que también me gustaría indicar, que creo que es importante. Recuerdo cuando Torra decía que el límite estaría en el que le impusiera al Parlamento. En aquel momento el Parlamento estaba cerrado. Es verdad que se ha abierto en este momento de manera extraordinaria por lo que ha sucedido. Como el Parlamento le puso límite, por eso lo cerró. Claro, evidentemente. Y a eso voy. ¿Por qué? Porque es que están haciendo instituciones paralelas donde se está moviendo absolutamente todo lo que estamos hablando ahora aquí. ¿Por qué está más violento? Porque tenemos la Asamblea de Electores, porque tenemos el Consejo de la República, porque tenemos todo ese tipo de instituciones, por cierto, con dinero público, que están pagadas y que están intentando sustituir a la legítima representación del Estado en Cataluña. Que estamos hablando de que es que hay un partido que ha ganado las elecciones y que parece que se le intenta apartar completamente, bueno, parece no, se le intenta apartar completamente, que es algo que de verdad es increíble, especialmente por la actitud de Podemos respecto a lo que está pasando últimamente
en la Generalitat, en el Parlamento concretamente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están dando validez con su presencia y apoyando, es verdad, por cierto, también el PSC, que se quedó el otro día, ayer se quedó en el Parlamento, sentaditos escuchando al señor Torra. El PSC hoy era un Miquel Iceta llamando al diálogo, 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 era todo lo que decía. Como hay una de las cosas que siempre digo, bueno, diálogo sí, pero siempre con la Constitución por delante y la ley por delante. Pero hoy no era un día para apelar al diálogo, después del ultimátum de ayer de Torra, después de los actos violentos que hemos vivido, yo creo que hoy era un día más para exigir aplicación de la legalidad, más que para ese tono buenista que ha aplicado Iceta hoy de que nosotros seguimos abiertos al diálogo. Totalmente. Es todo lo que ha dicho hoy, ¿eh? Y una de las cosas que indicaba Raquel antes, me parece muy importante, he indicado antes a nivel económico, que creo que el 155 se tiene que aplicar en ese aspecto, especialmente para parar aquellas instituciones que están proclamando, extendiendo esta radicalidad cada vez más escalada, pero luego también otros dos que son esenciales. Uno, TV3 a nivel comunicación y Mossos. Mossos lo digo porque cada vez están más en peligro, los propios Mossos. Los propios Mossos ya empiezan a ser conscientes. Ellos han salido en porque entre los varios Mossos sindicatos. hay algunos que son fanatizados radicales del separatismo, pero hay mucha gente normal, que son policías, que lo que quieren es ser agentes de la ley, que aplican la legalidad. Y que el otro día se vieron como encima, les metían en una encerrona, de mandarles a un operativo para el que no habían previsto los efectivos necesarios, donde les estaban prohibiendo cargar, donde tuvieron que refugiarse en espera de refuerzos, donde aporreaban los manifestantes en las puertas de un Parlamento que no habían podido controlar con las vallas porque las habían saltado, y los Mossos escondiéndose y cerrando a empujones la puerta de madera para que no entraran. Hombre, lo que vimos fue realmente lamentable. El portavoz del sindicato policial de los Mossos, el señor Castejón, calificaba a Torra, que es supuestamente su presidente, de absolutamente irresponsable. Evidentemente, es verdad que están tremendamente enfadados. Pero es que si te fijas, Luis, la responsabilidad es que Torra las comete por dos extremos. Primero, como comentaba antes Raquel, por un lado, llama a los CDRs a que enreden, a que hagan ruido, a que agiten las calles, y luego manda a los Mossos d'Esquadra a cargar contra ellos. Sí. Con lo cual, para empezar, la gente dice, bueno, ¿pero en qué quedamos? ¿De qué lado estás? Y luego, por otro, al día siguiente hace todo lo contrario. Manda a 4 Mossos d'Esquadra donde tenía que haber mandado 30 furgonetas. Y genera lo que genera. Es la contradicción permanente que tienen. Hay, Javier, una cuestión que yo creo que no debemos perder de vista y que tiene que ver con algunas alusiones que ha hecho Sergio. Yo creo que lo que es sorprendente, por lo menos a mí me sorprende como periodista y como politólogo, el enorme contenido antipatriótico que tiene la izquierda española. O sea, no se puede ser menos patriota en ningún país de Europa. Ocurre esto. Tú estás en Francia o en Italia y un comunista francés es patriota, no le importa, no le hace daño ver su bandera, es por Italia, y tampoco un alemán, pues tampoco, además países que son república, etcétera. En España esto es sorprendente. Y me refiero a ello porque es muy interesante. Perdona la grosería, hace mucho que te has dado cuenta de esto. Porque tiene que ver, pero no deja de ser sorprendente, porque esa complacencia, cuando se hablaba del tono de Iceta, tiene mucho que ver con esto. La complacencia que tienen, pues por ejemplo, el Partido Socialista, o en alguno, se ha mencionado a Podemos también, con las cuestiones que están ocurriendo en Cataluña, tiene mucho que ver también con esa complacencia que se tiene, con esa suavidad acerca, pues por ejemplo, de la implantación de la República o de la independencia en Cataluña, etcétera. Y es por ese tono también, ese fondillo antipatriota que tiene la izquierda española, que es completamente inusual en el resto de Europa. Uno puede ser de izquierdas, puede ser comunista en Portugal o en Francia y sigue siendo un patriota. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué es tan antipatriota la izquierda española? Eso es una cuestión que el propio Partido Socialista debería empezar a analizar. No que no lo analice yo, que yo no estoy en el PSOE, ¿no? Pero que lo analizaran ellos mismos, porque no pueden recuperar, un sentido patriota. Porque se llama, yo creo que se resume en una palabra, complejo. Es un complejo que tiene la izquierda. Y decir una cosa que me parece muy importante sobre Podemos. Desde que Domènech salió huyendo de Podemos Cataluña, quien ha tomado el control ha sido la familia Colau. Entonces, tienen ahí actualmente un grave problema dentro de Podemos, especialmente a nivel nacional, porque ahí sí que Podem Catalunya lo tiene muy claro. Aboga por el independentismo sin ningún tipo de tapujo, y el hecho es que se han quedado y están dando apoyo al independentismo. ¿No? Mira los Maragall y tal. Hoy en el Parlamento Europeo, por lo que he visto, 40 diputados del PDeCAT, del PNV,
de Podemos y de Izquierda Unida han aparecido vestidos de amarillo a favor, digamos, un poco a favor de los políticos presos y tal. Quiero decir, el mare magnum que hay en Cataluña y en las aptitudes, ya no equidistantes, sino absolutamente confusas, y de la señora Colau y también de Izquierda Unida y tal, hacen que la situación realmente sea muy complicada, porque yo si fuera independentista, están en un momento en que yo creo que es el momento propicio para intentar conquistar su utopía. Quiero decir, con un gobierno tremendamente débil, pero no solamente este de 84 diputados del Partido Socialista, sino del anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que era un poco inerte. En un país que existe una izquierda que, como bien decís, tiene una aptitud absolutamente antipatriótica, y que hay parte de esa izquierda que quiere cargarse digamos un poco el régimen del 78 y ganar casi la guerra civil que se perdió en el año 39. Quiero decir que desde el punto de vista de los independentistas es el momento de mayor fragilidad del Estado para intentar alcanzar lo más posible la independencia. Y por una parte, en gran medida han conseguido algo, que se instale, digamos, un poco el problema catalán, digamos, en las instituciones europeas. Es decir, Cataluña antes era un tema absolutamente residual y probablemente muy preocupante para los españoles, pero absolutamente imperceptible para los europeos. Hombre, ahora claro mismo que es un problema para las instituciones por eso europeas, te digo, desde luego. Eso los es golpistas, por cierto, hay que llamarles como son, golpistas, aunque le molesta al señor Rufián, no pasa nada. Bueno, en puridad habría que llamarles presuntos golpistas hasta que estén juzgados y condenados como tales. Le acepto la enmienda. Pues sí que para diferentes países e instituciones de la Unión Europea es un grave problema y es un precedente muy malo, porque también es verdad que hay grupos independentistas en Francia, en Alemania, en Italia. Es verdad que ellos han sido mucho más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque en su ley electoral no pueden tener representación aquellos partidos que no tienen, en Alemania, por ejemplo, un mínimo de un 5% de la representación total. No pueden tener representación, pero es que es normal. En Francia un 3%, y aquí en España pues miramos hacia otro lado. Y luego tenemos pues de aquellos problemas que al principio fueron simplemente concesiones, actualmente lo que tenemos son problemas que han derivado en este tipo de cosas, donde hay partidos independentistas desleales con la Constitución, con los españoles, con la administración, con el Estado, con la idea de nación, que están apoyando y moviendo la balanza a un lado al otro y cambiando gobiernos, literalmente, cambiando gobiernos en España. Pero bueno, pues estos presuntos golpistas, decirles que los que no están fugados, como es el caso de Puigdemont, que huyeron como conejos y que están en la cárcel, van a seguir en la cárcel, puesto que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado el auto de prisión ante el evidente riesgo de fuga. Como ustedes saben, los que están en la cárcel son Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Jordi Cuixart. Ellos, de momento, están en la cárcel y así van a seguir siendo presos preventivos ante el evidente riesgo de fuga comprobado, puesto que otros se han largado, como es el caso del propio Carles Puigdemont. En fin, ¿de qué manera está afectando este conflicto del separatismo de Cataluña a la política nacional? Pequeña pausa y se lo contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ondiñas veñen,
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Con la gravedad de los hechos que están sucediendo en Cataluña, ¿dónde está Pedro Sánchez? Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que el presidente del gobierno, Sánchez, está secuestrado por los independentistas y lo que tiene que hacer es convocar elecciones de manera inmediata. No podemos seguir así. Cataluña está descontrolada, el gobierno no existe y el presidente del gobierno está secuestrado por el independentismo. Y por tanto, si no sabe o no puede o no le dejan poner orden, lo que tiene que hacer es convocar elecciones cuanto antes. Nosotros no vamos a tolerar ni un día más esta situación, pero desde luego no seré yo quien sea su salvavidas, porque me temo que al final, cada día que este gobierno se agarre a cualquier corcho, va a ser peor para España. Y también Albert Rivera de Ciudadanos se pregunta dónde está Pedro Sánchez y está diciéndole que aterrice, que baje ya del avión oficial, del helicóptero oficial, que aterrice y también que convoque elecciones. La soberanía nacional no se negocia, la igualdad de los españoles no está en jaque ni en venta. Así que le pido al señor Sánchez que, aunque estén en riesgo las llaves de la Moncloa, el helicóptero o el avión, que baje del avión y del helicóptero, que aterrice y que actúe como debe actuar un presidente de gobierno. Hasta que convoque elecciones, él es el presidente temporal de este país. Por tanto, hasta que se convoquen elecciones y que las convoque cuanto antes, lo que tiene que hacer Sánchez es romper con los separatistas y volver al lado del constitucionalismo, volver al lado de la inmensa mayoría española. La gravedad es que ante la gravedad de todos estos hechos nos acordamos enormemente del discurso que hace hoy exactamente un año pronunció el rey Felipe VI. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, sin encomendarse absolutamente a nadie, ni siquiera al gobierno, que entonces estaba presidido por Mariano Rajoy, el rey decidió hacer un mensaje a la nación para poner de manifiesto la gravedad de estos hechos, el grado de división que se estaba viviendo en Cataluña y llamar la atención a estos dirigentes de la Generalitat que se estaban saltando todas las líneas rojas y toda la legalidad. Vamos a recordar algunas de sus palabras. Estamos viviendo momentos muy graves. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, les digo que no están solos, ni lo estarán. Les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. La verdad es que fueron importantes las palabras del rey. Su padre, don Juan Carlos, vivió el intento del golpe de Estado del 23F del 81. Él, don Felipe, vivió este intento de golpe de Estado con el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado y la declaración unilateral de independencia pocos días después. La verdad, una declaración exactamente tan golpe de Estado como fue la de Lluís Companys en octubre de 1934. Y nosotros aquí
viéndolas venir? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, intentar gobernar. Lo que pasa es que en una situación como la que de debilidad como la que él tiene y con los, digamos un poco con los apoyos de los partidos que le apoyaron para la moción de censura, pues lo tiene difícil. Ahora bien, a mí me parece que el gobierno que vuelva, digamos un poco a primera página, que oculte, digamos que tape por completo la situación catalana, las últimas situaciones críticas que ha habido el gobierno. O sea, los escándalos propios del gobierno. Exacto, Delgado y la propia pues es que es mucho más grave lo que está pasando en Cataluña que los escándalos de cada uno de sus ministros. Pero eso le da un poco de aire, porque sería insostenible un gobierno que tuviera que dimitir un nuevo ministro, ¿no? Ahora, es verdad que en estos momentos Sánchez, digamos un poco da un paso atrás y ofrece a la ciudadanía los mensajes de la portavoz y de algún otro de sus ministros y tal, yo creo que no puede por mucho tiempo prolongar esa mano tendida permanentemente que hace al independentismo, porque permanentemente le están, yo diría no escupiendo, pero le están abofeteando, le están provocando. Es decir, con respecto al propio hecho del aniversario, hoy, si no me equivoco, en Olot han puesto las palabras del monarca a través de las... La grabación del mensaje del rey lo han puesto debajo de las alcantarillas, de tal manera que uno, cuando pasea por la alcantarilla, ve que de la alcantarilla sale el mensaje del rey. Esas provocaciones que probablemente lleven a la sonrisa tan impresentable como la que tenía el señor Torra cuando estaba interviniendo arrimada en el Parlamento, es una permanente provocación al Estado y a su representación máxima, que es, en este caso, la monarquía y sobre todo el gobierno de la nación. Yo creo que es una situación muy delicada, pero yo no creo que tenga, o sea, no puede el señor Sánchez estar mucho tiempo sin actuar de verdad, y no como ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que cuando tiendes así la mano a alguien, como lo ha hecho Pedro Sánchez con los independentistas, con los proetarras y demás basura política de este país, hay que tener en cuenta de que luego tienes que pagárselo. Entonces, si no estás preparado, como no lo ha estado el señor Pedro Sánchez, pasa lo que pasa. Hoy he visto una viñeta muy buena en el País de Nieto, que salía Quim Torra en la Generalitat quemando la Generalitat con unas cerillas, y salía Pedro Sánchez con un extintor, pero mirándose al espejo. Y creo que refleja perfectamente lo que está pasando. Pedro Sánchez se ha mirado tanto en el espejo, ha querido lucirse tanto, ha querido que se ha dejado de lado las políticas y no se ha dado cuenta de que ahora va a tener que lidiar con grupos de presión muy importantes como son este tipo de partidos. Es que no estamos hablando de un partido cualquiera, estamos hablando de un partido con unas reivindicaciones ilegales. Entonces, ¿cómo tú, presidente de un país, vas a lidiar y vas a devolver el favor a gente que te está pidiendo que incumplas algo tan importante como la Constitución? Pues lo veremos, ya veremos cómo lo soluciona, y si no, pues habrá una ruptura clarísima y Pedro Sánchez se quedará sin apoyos. Ya hay una ruptura importante, ¿no? Porque la ruptura económica y financiera, fíjate que hay 2.400 empresas que en este último año han venido a Madrid, de las 8.000 y pico que salieron, que se fugaron de Cataluña, la única que ha retornado es Agbar, después de un año, no han vuelto ninguna más, ¿no? Bonet, que es el presidente de los empresarios y de la Cámara de Comercio de España, y de Freixenet, venía a decir que si estas imágenes que son tan lamentables se volvían a repetir, desde luego no es la mejor ayuda que se le puede prestar a Cataluña. Yo en el mensaje de Su Majestad el Rey de hace justo un año, de Su Majestad el Rey Felipe VI, sí creo que cabe señalar la importancia que tiene que saliera justo en un momento en el que parecía que había un enorme vacío de poder, que él vino a llenar. Yo creo que ese llenado del vacío de poder lo va a tener que volver a repetir tarde o temprano, porque vamos, como decía Raquel, a peor. O sea, esto no puede ir a mejor en la circunstancia que está, y lo que cabe esperar es que esto se haga acompañado de los partidos políticos que se llaman constitucionalistas, como si esto fuera una cosa. Pero fíjate qué celebración de los 40 años de la Constitución, que estamos justo ahora en este momento, y esta es la celebración triste. Esto es como si dijéramos, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de la bisabuela, pero sin tarta ni sin velas, ¿no? Es un aniversario triste porque no tenemos realmente mucho que celebrar. O sea, lo que querríamos celebrar es que este problema se resolviera, como no parece que vaya a ser. Yo creo que lo que no se puede estar, como decía Luis, es completamente ausente. O sea, ¿dónde está el ministro del Interior? O sea, el señor Marlaska, desde que le insultaron en la
estas grabaciones y ha salido por prensa, pues no se la ha vuelto a ver. Al señor presidente del gobierno tampoco, porque está de viaje de acá para allá y no hace ninguna alocución. Está amenazado ahora además por los independentistas, por Esquerra Republicana, que le ha dado de plazo un mes como un chantaje de que si no convoca un referéndum le va a retirar el apoyo. Bueno, apoyo que ya está sucintamente retirado, ¿no? Porque no se puede hacer nada prácticamente, o sea, realmente no se puede hacer nada. Y lo importante ahora mismo, pues si el gobierno cree que lo importante es hacer estas pantallas de humo con los temas del Valle de los Caídos o decir que se va a subir un 3 puntos del 15 al 18% el tipo impositivo a las grandes empresas, que van a permitir solamente recaudar como mucho 400 millones de euros, ¿no? Cuando tenemos un agujero en la caja de la Seguridad Social de 10.000 millones de euros, que no se van a parchear con eso ni con subir el IVA a un punto, pues quiere decir que estamos, como decía Luis, fuera de la gestión absolutamente. O sea, yo no sé, esto se sostiene, como decíamos en el intermedio entre nosotros aquí, porque cada uno va pagando sus impuestos, el policía sale a la calle a hacer su trabajo, el bombero hace el otro, el funcionario del ayuntamiento hace tal cosa y tal, pero aquí ahora mismo, si se quitaran todos los políticos que hay, la mitad de los ayuntamientos, y quitaras el Senado y quitaras la mitad de los diputados, el país seguiría funcionando porque cada uno cumple su misión y todos los días nos levantamos por la mañana y hacemos cosas. Yo creo que lo importante es ahora mismo convenir con el gobierno, que tiene que recuperar la senda de la cordura y apartarse de esos apoyos nocivos que tiene en partidos que tarde o temprano le van a chantajear y se lo van a retirar, como estamos viendo que constantemente es la amenaza, y yo creo que bajo ese prisma lo único que cabe ya es una convocatoria adelantada de elecciones. O sea, no queda otro que se tienen que dar plazos. O sea, esto lo tienen que hacer ya. Pues déjeme decir primero, para mí como catalán es muy importante decir que me siento orgulloso de que el rey apoyara de manera clara y sin complejos a todos aquellos españoles, a todos aquellos que nos sentimos españoles y que somos catalanes, que vivimos en Cataluña, y obviamente para mí fue un ejemplo de ayuda y de decir, yo voy a alzar la voz, eso el rey de España, Felipe, mientras teníamos unos dirigentes como Soraya y Rajoy, especialmente Soraya, que no decía absolutamente nada y que su estrategia era callar, claudicar frente a los golpistas. Por lo tanto, usted está tranquilo, ya no está ni Soraya y Rajoy, ahora tira Pedro Sánchez, a totalmente, y respondiendo a su pregunta directamente, Pedro Sánchez, ¿qué puede hacer? Tiene salida. Convocar elecciones. Y otra más. Aplicar el 155. Aplicar el 155, pactar unos presupuestos con Ciudadanos, con el Partido Popular, mantener realmente una cuestión de orden, incluso podría llegar a ser, yo creo que tener tiempo para decir también, vamos a convocar también unas elecciones, vamos a dar realmente, lo que decía al principio Pedro Sánchez, esa estabilidad. Tiene una salida, desde luego que la tiene. Ahora bien, prefiere dejar fuera a Ciudadanos y al Partido Popular y sigue con el camino de Rufián, Bildu y Torra, sin ningún tipo de complejo. Obviamente eso es el camino que está tomando Pedro Sánchez, y ese camino, el único fin que tiene es convocar unas elecciones sí o sí lo antes posible, porque sinceramente Torra ya se lo ha dejado claro, no va a haber ningún tipo de apoyo por parte de nuestro partido en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la legislatura está absolutamente acabada. Pero Torra también está en un callejón sin salida, ¿eh? El propio, por supuesto. ¿Quién no te dice que no sea el propio Torra el que se vea obligado a convocar elecciones catalanas? Totalmente. Corriendo? El plazo para poderlas convocar creo que empezará el próximo 27 de este mes, es decir, como sabéis, tiene que pasar un plazo desde que se convocaron las últimas. Creo que el 27-28 de este mes ya puede convocar. ¿Quién te dice que no tenga que recurrir a ello de manera urgente, puesto que tras haber jaleado tanto a los suyos, son los suyos propios los que le están empujando hacia un abismo del que no parece tener escapatoria? Lo difícil, Javier, va a ser hacer coincidir las elecciones que tenemos el año que viene inmediatamente, europeas y municipales. Ahí va a ser difícil convocar generales, convocar la autoautonómica catalana, ver si no coincide, que no se solapen. No pueden solaparse un mes. Hay tiempo para todo. Podemos tener, en noviembre y diciembre podemos tener las andaluzas, en marzo podríamos tener unas generales, en mayo las municipales autonómicas europeas. O sea, para quedarse a vivir en el colegio electoral, ¿no? Totalmente. Prepárame un bocadillo. Pero también déjeme decir una cosa más que me parece muy importante. Creo que el siguiente paso también, o la siguiente consecuencia, puede darse a nivel económico, especialmente en aquellas empresas que tienen un gran importe al PIB catalán. Estoy hablando, y me viene a la mente,
empresas del automóvil, del mundo del automóvil, que son muy importantes en Cataluña, y empresas farmacéuticas, que son, vamos, uno de los pilares fundamentales de la economía de Barcelona. El turismo está bajando, ya lo hemos comentado en mi intervención anterior, un 14% menos respecto al año anterior. Por lo tanto, cuando estas empresas que ya están comenzando a salir, han salido también bancos, es que salen los capitales corriendo. Incluido CaixaBank. Por supuesto. Por lo tanto, yo creo que muchas veces Torra no se da cuenta, pero también tiene poca mecha. Es decir, si continúa con este proceso, lo único que va a hacer es que estas grandes empresas, sus pilares fundamentales, también acaben huyendo. Y sinceramente... Hasta la fecha no parece importante. No. Grave error. Es verdad que muchas veces interpretamos siempre la realidad en función de nuestros intereses, y algunas veces en la política más, y algunas veces interpretamos las determinadas informaciones o detalles que surgen en Cataluña y en la situación política que se vive desde un punto de vista, digamos, un poco del beneficio de nuestros argumentos, ¿no? Los datos que tú das tienen toda la razón del mundo, pero tenemos que tener en cuenta otras realidades, es decir, Cataluña hoy día todavía sigue siendo el destino turístico más importante de España. Siguen pasando casi 14 millones de personas por Cataluña. Las empresas se han marchado y se siguen marchando, pero no de la manera que probablemente deberían de marcharse en una situación de insurrección como la que hay en Cataluña. Hombre, es muy complicado. Yo soy de Barcelona, bueno, el señor Algarra también es de Barcelona. Es muy complicado. Yo tengo parte de mi familia que está deseando venirse para Madrid. Pero no tenemos y no es fácil para una familia decir lo dejo todo y me voy. Si no tenemos que, tenemos que abandonar ese territorio, porque es España, eso sin duda. Por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que no interpretemos las situaciones y las informaciones que se están produciendo en Cataluña, digamos, un poco para hacer una lectura positiva a nuestros intereses. La situación es complicadísima y no deja de ser, y tú acabas de venir, Raquel, de allí, sigue siendo más complicada que el año pasado. Y entonces, está condicionando toda, no solamente la política, sino la economía de este país. Es decir, yo me sorprendo, por ejemplo, de que los varones del PSOE, ¿dónde están? Es decir, ante la situación de debilidad del gobierno, quiero decir, Susana Díaz, Extremadura, Santander, ¿qué dicen? A lo suyo de sus elecciones, pero sí hemos oído a un Felipe González, por ejemplo, oímos no hace mucho a un Alfonso Guerra, que han dicho sin pelos en la lengua lo que está opinando. Sin duda. Y siendo grave todo lo que mencionas de lo que está ocurriendo en Cataluña, lo más grave que está pasando ahí, ¿sabes qué es? Más allá de la cuestión político-económica, la fractura social y el odio en las calles. Sin duda, hay odio en las calles, y eso es intolerable. Lo han sembrado ellos. Los independentistas. Pero ellos ese coste lo creen tener amortizado cuando alcancen su utopía. Pero esa siembra de odio, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, ellos yo, desde mi punto de vista, si yo fuera independentista, lo vería como un cierto punto de rentable. Es decir, el odio en el resto de España lo que crea es distanciamiento, que en definitiva es lo que quieren ellos. Es decir, ellos se quieren distanciar y quieren romper con España. Si emocionalmente los españoles de Cataluña y los españoles del resto de España, nos sentimos tan asqueados de la situación que tendemos a pensar que ojalá se vayan, sino que se solucione definitivamente esto como sea, han ganado ellos. Y no lo podemos consentir. Es que yo creo que hay varias premisas que son erróneas cuando se dice hay que resolverlo esto como sea. No, como sea no. O sea, hay que resolverlo como se tiene que hacer, bien y de raíz. Y tenemos problemas como, por ejemplo, lo que me parece brutal es que en TV3 pues tengamos gente que está quemando constituciones y se le aplauda. O terroristas, o exterroristas de Terra Llure, ¿no? Bueno, tipos que han matado a gente que se está haciendo fotos en la calle con un etarra sentenciado y se está haciendo fotos como si fuera un superstar, un héroe. Pero bueno. Y encabezando las manifestaciones sin ningún tipo de... Los líderes de los CDR son terroristas de Terra Llura. Bueno, es que Frederic Pantanax, un tipo entrenado por Joyes y por Chomin,
Carles Sastre, el tipo que le puso la bomba en el pecho a José María Bultó y lo asesinó, son los líderes sociales de los CDR, los animadores de la calle. Una persona que fue entrevistada en TV3 y que le puso la bomba a esta familia, porque fueron tanto al marido como a la mujer. Sí, estás hablando de Carles Sastre. Creo recordar que pedía 15 millones de pesetas. 500 millones de pesetas le pidieron a Josep María Bultó, o de lo contrario le mataban. Le pusieron una bomba en el pecho. Uno de los que participó en ese comando era Carles Sastre, que es el individuo al que te estás refiriendo en la entrevista en TV3. Y uno de los que convocaron las huelgas del año pasado, este año la gente sigue haciendo fotos con él, es increíble. Simplemente, me parece un detalle que es escabroso, pero me parece que es importante recordarlo, porque claro, cuando estalló la bomba en el pecho, tuvieron que recoger los trozos del techo. Es decir, a esta gente se le está aplaudiendo en un medio público, se está alentando a ir a manifestaciones, pero bueno, ¿pero qué está pasando? Pero no hace falta, perdona, no hace falta irse tan lejos. No es lejos, eso es importantísimo. El abogado del señor Puigdemont, si no me equivoco, estuvo ¿cuántos años en la cárcel por el secuestro de el señor Boyer? Eso ya es una selección del señor Puigdemont y de su... Estuvo en la cárcel por apoyar el secuestro, el chileno, que es chileno, es de origen chileno este hombre, secuestrar... Pero vamos, en definitiva, eso es algo que ha hecho el señor Puigdemont y sabrá él quién son sus elegidos y quién le representa, y él sabrá lo que hace. Sin embargo, a mí lo que me parece preocupante es que se esté utilizando los medios de comunicación, se esté llevando a terroristas y se esté dándoles una audiencia, un trato de honor, y que la gente al final acabe siguiendo toda esa propaganda que se está haciendo. Recordemos que las instituciones tienen lazos amarillos, las instituciones. Raquel, o sea, ¿alguien se imagina que hubiera el logo del PSOE en las instituciones actualmente? Ha dejado de ser noticia, por favor. Se ha normalizado totalmente. Esto quiere decir que desde el principio se ha apostado por la estrategia violenta, de una forma tapada, que poco a poco se va destapando, y es la careta que se ha quitado. A mí hay dos aspectos sobre eso que estáis comentando que me parece que es muy importante poner de relevancia. Uno es que la sociedad de cualquier pueblo, cualquier ciudadanía, cuando aparecen estos acontecimientos violentos, acompañados además de momentos de crisis económica, donde hay una cierta inestabilidad social, etcétera, se pueden aprovechar muy bien porque la gente tiene miedo y se esconde en casa. Es decir, solamente quedan en la calle los violentos y no se sale. Es muy difícil volver otra vez con las manos blancas de Miguel Ángel Blanco en una situación. Tiene que ser una punta de tensión verdaderamente terrible, y esperemos que eso no llegue a pasar en Cataluña. Pero sí es verdad que la gente tiene miedo y se retira, y lo hemos visto en las inversiones exteriores. Antes iban paralelas con Madrid, con la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, podría ser con otras, con Valencia, etcétera, pero se parecían bastante y ahora van divergentes completamente. Madrid sigue subiendo, se ha multiplicado por un 30%, y Cataluña está cayendo en picado en lo que respecta a inversión extranjera. Y por la otra parte, tenemos que tener en cuenta también que si no hay una firme posición de algunos líderes políticos que quieran dar la cara y que no haya ese complejo, Sergio, al que tú aludías al principio de este programa, yo creo que todo lo que sea tener complejo y no decir las cosas como tienen que ser, yo creo que es una situación muy comprometida, porque solamente dejaremos el espacio a los políticos violentos o a los que sujetan la violencia. Yo creo que tiene que haber gente valiente, y eso es lo que cabe esperar. Tiene que haber banderines de enganche y tiene que haber líderes ciudadanos que ilusionen, aunque sea hacia el precipicio, pero es necesario que alguien diga las cosas como hace falta. En este momento es la violencia la que se ha adueñado de las calles, y hace un momento estábamos hablando de quiénes son estos personajes que están al frente de los CDRs. Ya hemos tenido ocasión de mostrárselo en alguna otra ocasión. Ustedes quizá les reconozcan. Justamente junto a Quim Torra, al presidente de la Generalitat de Cataluña, vemos a un individuo que es Frederic Bentanachs, Freddy le llaman. Este hombre ha sido entrenado por comandos etarras, por Chomin y por Joyes, en las actuaciones violentas de todo tipo. Él está al frente de los CDR y sale junto a Quim Torra, no solo en esta foto, en muchas otras. Y a su lado está Carles Sastre, aquí le ven. Carles Sastre es el hombre que le puso la bomba en el pecho a Josep María Bultó, y ya que no les quería pagar este empresario catalán los 500 millones de pesetas, le asesinaron. Este hombre fue el que le puso la bomba en el pecho. Estos dos son los jefes de los CDRs y aparecen
en actos públicos junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra. De este tipo de gente estamos hablando. Era de esto de lo que hablábamos antes. Bueno, pues apuntar más a la triste situación en la que estamos. Aún así, tú has tenido ahí valentía por señalarlos públicamente, pues son señores que están vivos y todavía pueden tomar represalias. Pero yo quiero decir que gestos como este que has tenido tú, Javier, es lo que hace falta que también hagan los políticos. Hace falta que haya políticos valientes que salen a la calle a decir lo contrario de lo que están diciendo estos señores. Y si no, lo que vamos a tener es unos ciudadanos desconectados de la política real y con una invasión de la violencia por los sectores más violentos en la calle, ¿no? Que se va a ocupar la calle por lo que la gente no quiere que se ocupe. Y la gente sencilla lo que va a hacer es retirarse a casa a ver lo que ocurre desde el balcón. No va a tomar parte en eso, pero se va, porque esto lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, etcétera, que tú veías cómo se llevaban a tu vecino en un furgón y la gente no lo decía porque, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho, como se ha dicho aquí algunas veces durante la Guerra Civil, cuando se han sacado casos de curas asesinados, tal. Bueno, algo habría hecho el cura y te mataba solo por llevar sotana, pero estas cosas, si no hay alguien que en un momento dado las sale y las dice y le hace frente a eso, nos encontraremos con una situación peor de la que tenemos, ¿no? Lo malo es que en Cataluña, a base de repetir una determinada historia, por muy mentira que sea, acaba convirtiéndose en realidad para muchas, sobre todo nuevas generaciones, que es lo único que han vivido en los últimos 30 años, un adoctrinamiento en los colegios, con un bombardeo de los medios de comunicación, con un mensaje dominante, con un rodillo del que si te sales lo único que provocas es tu muerte civil, hace que la gente vaya por un mismo carril y lo encuentre normal. Y eso es lo que hablábamos antes, de que, por ejemplo, los lazos amarillos que estén en las instituciones públicas sea algo ya normal, o que estén en los escaños del Parlamento de Cataluña y se considere normal. Lamentable. Una cosa que, como poníais el ejemplo antes, veríamos el eslogan del partido, un partido político, un logotipo determinado o algo por el estilo. No, sí. ¿Verdad? Pues eso es lo que tenemos ahí. No, totalmente. Y hay una de las cosas que me parece significativo y hay que recordarlo. Cuando se levantó el 155, que hay una parte que es a nivel económica que no pertenece al 155 porque sí, lo de la forma parte de las cuentas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Correcto. Ahí en ese momento la primera decisión que hizo el gobierno de Torra fue dar 12 millones de euros más a TV3. Esa fue su primera decisión. O sea, ya sabe... Consciente de la importancia que tiene TV3. Exacto. TV3 es un elemento cohesionador, claro, absolutamente necesario para la política. Claro, y mire, una de las cosas que ha dicho, y es cohesionador, sí, en el grupo independentista necesita esa cohesión también, claro. Porque actualmente... tiene unas brechas muy fuertes entre ellos. Estábamos hablando de los CDR, Arran, CUP, etcétera. Esquerra Republicana, PDeCAT, actualmente son amigos, pero tienen unos proyectos completamente diferentes. Bueno, un fin que les une, que es la independencia. Luego ya se tirarán ojo, yo eso siempre lo voy a poner. ¿Es la independencia? ¿Qué pasaría luego? No, es que luego iba a ser una pelea. Entonces venía la debacle, la división entre ellos, ¿no? Para ellos, yo es lo que siempre digo y creo que es importante remarcarlo, es que para muchos de ellos la independencia es simplemente un medio. Sí, eso tiene razón. Es simplemente un medio. El final, para muchos de ellos, que están ahora unidos, es la revolución final, porque, hombre, recordemos que el PDeCAT no tiene nada que ver con Esquerra Republicana. Recordemos, es que los que hemos vivido aquello, ver a los dos partidos unidos, CiU y Esquerra Republicana, es que con más la CUP, pero bueno... El nacionalismo catalán, que ha sido históricamente de derechas, partidos burgueses, muy de derechas, católicos y de derechas, resulta que ahora está en manos de la izquierda y de los grupos de la izquierda de lo más radical posible. Es increíble. Comparten un objetivo común, que es el de la independencia, pero como un medio para obtener otros fines que, en caso de que alcanzasen esta primera etapa de la independencia, insisto, vendría la debacle, puesto que sus caminos serían muy, muy divergentes. Sí, pero siempre han tenido, en Cataluña siempre han tenido una vena anarquista tremenda, porque han sido muy violentos. Bueno, la guerra civil y tal, sí, que es una tradición casi. A Barcelona llamaban la perla negra del Mediterráneo, justamente por ser ese cuna de anarquistas, y CNT-FAI, efectivamente, tristemente célebres en la Guerra Civil Española, especialmente en Barcelona. Muy conocidos allí. Es verdad que estamos llegando a unas... Yo de todas maneras, es decir, por una parte estamos llegando a unas situaciones absolutamente delirantes. Hoy en Twitter han publicado
unos individuos que están pidiendo que se apunte los realmente independentistas al ejército catalán. O sea, quiere decir que estamos llegando a este nivel. Pero por otra parte... Lo hicieron en su día con los Mossos d'Esquadra. Sí. Si realmente eres muy catalán y quieres defender la patria catalana, apúntate a los Mossos, que es tu auténtica policía, ¿no? Pero afortunadamente todavía esa revolución termina a las 10 de la noche, aunque sea asaltando las puertas del Parlamento, y luego se van a tomar copas o se van a su casa tranquilamente o tienen la comodidad todavía de una sociedad muy rica, que decir, no olvidemos que es una sociedad tremendamente rica. ¿Hasta cuándo va a aguantar esa sociedad en donde se están escapando las empresas, en donde se van... donde no va el resto de los españoles a veranear allí o a sus viajes del inserso, donde la inversión extranjera cae un 60% y tal? ¿Hasta cuándo va a aguantar? Pues yo la verdad es que no lo sé, pero realmente... Pero eso, Luis, le viene bien a esa estrategia de los independentistas. Sí. Ese retraimiento de la inversión extranjera, del consumo, o sea, dentro de la estrategia entra esto. Para ellos es favorable, para el mantenimiento de su estrategia. Ellos lo que venden, porque al final han necesitado el FLA, han necesitado más de 200 millones de euros, me parece recordar, si no voy mal encaminado. Han cogido directamente del FLA, y ahora sí que ya empieza otra vez la revolución, empieza otra vez... Ahora les han dado 1.500 millones de euros, de los que 800 van destinados a los Mossos d'Esquadra. Pues, ¿cuánto? 800. Pues miremos lo que estamos haciendo. Creo que en ese sentido Pedro Sánchez es uno de los mayores culpables de lo que está pasando actualmente en Cataluña. Hoy tenemos más problemas porque tenemos un presidente que lo único que está haciendo es pagar las hipotecas con aquellos independentistas y con aquellos que le han llevado al poder. Y sí, lo primero que hace el gobierno de Torra es más TV3, más fuerza para los Mossos, que luego les deja en bragas, así de claro, porque al final vamos a tener un problema grave si seguimos teniendo este tipo de revoluciones. Y quiero recordar una cosa que me parece importante. Recuerdo, creo que fue el año pasado, cuando se hicieron acampadas también dentro de la Ciutadella, de donde está el Parlamento. Sí. Recuerdo que había diferentes periodistas que estaban preguntando a la gente que estaba acampando por qué estaba allí. Muchos de los chicos, menores de edad, por cierto, no sabían ni por qué estaban ahí, no sabían, estaban hablando del franquismo. Les habían dicho que estaban tenían hablando que estar... del franquismo. Bueno, muchos de esos no sabían ni quién era Franco. Bueno, pero es que parece una tontería, pero no lo es, porque hay una de las huelgas estudiantiles que se está llevando a cabo y que se están repartiendo panfletos que dice que hay que oponerse a las represiones franquistas. Claro, todo el tiempo. Actualmente. Es un buen mensaje para Europa. Eso aún a chicos menores de 18 años. Perdona, eso se lo compra, por ejemplo, el Parlamento de Flandes, que su presidente hace un alegato con que España no debe estar en la Unión Europea. Es un personaje siniestro, por otra parte. Pero, bueno, es que en Europa también hay algunos dirigentes al hilo de lo que decías, no solamente el presidente actual, Pedro Sánchez, tiene la culpa, es decir, la inanición por parte del anterior gobierno, sobre todo de su vicepresidenta, que porque ella, si no recuerdo mal, dirigía al CNI. Y Soraya, sí. Soraya Sáenz de Santamaría dirigía al CNI y todos pensábamos, y ellos permanentemente decían que no iba a haber referéndum, y lo hubo. Hubo un referéndum manipulado, trastocado, lo que queráis, pero las urnas estaban en donde no debían de estar las urnas. Al día siguiente salió Rajoy en televisión diciendo que no había habido referéndum. Bueno, todos vivimos un poco de la... Igual no vio el telediario. Probablemente. Estaba con el Marca todavía. La situación actual, la situación de Combus actual, de la situación actual, yo creo que esta legislatura va a marcarla si se aprueban o no los presupuestos. Es decir, el gobierno Sánchez yo creo que está estirando, digamos, un poco su condescendencia con los catalanes y intentando ocultar sus escándalos y esas cosas para llegar a la frontera de la gobernabilidad, que desde mi punto de vista es la aprobación de los presupuestos. A ver cómo los aprueban los presupuestos, porque también tiene su aquel. Claro, a ver, primero hay diferente, en el proceso de la aprobación de los presupuestos hay diferentes fases y etapas. La primera de todas, la inicial, es la que nos ha puesto de acuerdo, que es el techo de gasto. Si no hay techo de gasto,
ya no va a haber presupuestos, no va a haber nuevos impuestos, no va a haber absolutamente nada. Por lo tanto, es un debate estéril en mi modo de verlo, porque lo único que va a pedir siempre Podemos es más gasto, le ponga lo que le diga Pedro Sánchez, siempre va a haber la posibilidad de ir a más, porque eso es lo que tiene también el socialismo actual en España, que es siempre, no hay límite, nunca hay límite, siempre se puede subir más el gasto y se pueden subir más los impuestos, y por lo tanto vamos a estar en ese estatus que tenemos actualmente, donde hay desgobierno, los presupuestos se tienen que, los presupuestos actuales que están aprobados, de hecho, tienen que aplicarse, y por lo tanto lo único que puede hacer Pedro Sánchez, por el camino, como decía antes, es ir a unas elecciones, tarde o temprano. Es que es lo único que puede hacer. Es verdad que lo que no quiere hacer es coincidir las andaluzas con las nacionales. Se lo pidió de manera expresa Susana Díaz. Por cierto, hay que recordar que son del mismo partido, aunque no lo parezca, lo son. Sí, lo son. Bueno, pues bastante mal se llevaban antes y ahora mantienen esa apariencia, se va a poner. Pero está bien. Hay un poco mito con eso de los presupuestos, porque aunque es verdad que desde ahí se pueden aplicar políticas y si no tienes muy claro con quién has pactado ni lo que se va a exigir ahí, y si ni siquiera se sabe el techo de gasto todavía, es como una misión imposible el aprobar los presupuestos, pero que hay mucho mito sobre los presupuestos, porque realmente con presupuestos o sin presupuestos se puede gobernar igual. O sea, tú prorrogas los presupuestos y continúas y sigues gobernando. Hay mucho mito sobre eso. Y luego la tesis italiana es precisamente la de subir el techo de gasto, que es lo que ha provocado desde el viernes pasado una hecatombe financiera en las bolsas europeas. Sí. La bolsa ha caído un 5% en Italia, en España tuvo el lunes unas aperturas que fueron por debajo del 2%, y estamos viendo cómo se está retirando incluso los bonos, por ejemplo Banco Sabadell o Banco de Santander, que tienen una enorme cantidad de bonos, son más de 15.000 millones, han vendido 12.000 millones en 5 días, y esto ha sido como la pólvora, también corriendo. Bonos italianos, claro, con una deuda creciente, que además esto está convulsionando ahora mismo, porque la dificultad que hay es pensar, explorar que en un futuro puedas tener una Italia que quiera estar fuera del euro. Ya hay líderes políticos italianos que están diciendo que estarían mejor. Recuerden una de las cosas, de las máximas que tienen ahora los economistas de izquierdas, que es que los estados no quiebran. Y estuvo a punto de quebrar en 24 horas Grecia, también pasó con Italia y también le pasó a España con llamadas a Merkel directamente, Zapatero, Merkel, más Rajoy, porque tenían que pactar la modificación en la Constitución del artículo 135, donde hablaba de una estabilidad presupuestaria, que fíjese en qué momento estamos. Es decir, que tenemos que llevar en nuestra Constitución, en nuestras leyes, hay que tener presupuestos que sean estables, cuadrados. Sí, parece mentira que tengamos que autoexigirnos eso, ¿verdad? Hombre, cuando cada uno en su casa, en su domicilio, cuando lleva cuentas, procura que los gastos sean menos que los ingresos, ¿no? Como mínimo. No siempre se consigue. Pero vamos, el objetivo es ese. Pues a los estados también les pasa. En fin, no solamente hablaremos de Cataluña. ¿Se acuerdan ustedes del caso Gürtel? Bueno, claro que lo recuerdan. Hubo unas acusaciones, hubo una instrucción, bueno, con algunas irregularidades, con ese juez Garzón metiendo micrófonos entre abogados y clientes y que no debería haberlo hecho, hubo unos juicios, hubo unas condenas altísimas, por cierto, y ahora los cabecillas de todo lo que se consideró la trama Gürtel están en la cárcel. Pues mire usted por dónde, resulta que las últimas revelaciones que hemos tenido acerca de las grabaciones del comisario Villarejo, sale que Villarejo con Garzón se reúnen para apañar eso de la Gürtel. Lógicamente los condenados que están en la cárcel han levantado el dedo y han dicho, ¿perdone? Es decir, que estamos aquí por culpa de un extraño apaño, que seguramente habrá muchos motivos por los que tuvieran que estar por las condenas, pero se han dado cuenta que hubo algún tipo de apaño, están pidiendo ya su excarcelación, o sea que pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados.
Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Se acuerdan ustedes del caso Gürtel, verdad? Estalló en el año 2008 y el primer sitio donde estalló fue en el ayuntamiento de Majadahonda. Después saltaría al de Boadilla, después al de Pozuelo, luego se convertiría en toda una crisis a nivel nacional. Acusaciones al Partido Popular de haber utilizado las empresas de Francisco Correa para desviar una serie de comisiones o para que determinados personajes se enriquecieran. En fin, la verdad es que ha sido un proceso muy complicado, ha tenido varias piezas separadas, varias partes, una parte en Valencia, otra parte en Madrid, diversos ayuntamientos. El caso es que ha habido juicios, ha habido condenas, y ha habido condenas muy, muy elevadas. Una de las personas que está en la cárcel es justamente el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Willy, le llamaban, Willy Ortega. Es uno de los personajes que, por lo visto, mayor relación tuvo con esas empresas de Paco Correa y acabó en la cárcel. Bueno, pues justamente hoy, el abogado de Guillermo Ortega, que está en la cárcel, se ha dirigido a la Audiencia Nacional para pedir su excarcelación. ¿Por qué lo ha hecho? Porque considera que las nuevas revelaciones que estamos conociendo a través de las grabaciones del comisario Villarejo ponen en evidencia que ha habido extraños manejos en todo el proceso, lo cual podría invalidar esas condenas. Ya recordamos que el juez Baltasar Garzón se tomó este caso Gürtel como algo personal, fue él mismo el que lo bautizó con este nombre de Gürtel, de cinturón, de Correa, en alusión justamente a Paco Correa, al que consideraba el cabecilla de la trama. Se produjo aquella famosa cacería en la que estaba el ministro Bermejo, en la que estaba la fiscal, estaban los policías, en fin, temas muy raros. Él ordenó grabaciones ilegales de tal manera que rompía el secreto entre abogado-cliente, puesto que ordenó que se grabaran irregularmente las conversaciones. Bueno, Baltasar Garzón terminó siendo retirado de la judicatura condenado por prevaricación, pero el proceso siguió. Vale, pues ahora en estas grabaciones de Villarejo se oye al propio Villarejo decir algo así como que Garzón y yo quedábamos para apañarlo de la Gürtel. No se sabe muy bien a qué se refiere y no ponemos en duda que los tribunales hayan encontrado elementos delictivos que justifiquen las condenas. Pero nos preguntamos, ¿condenas tan elevadas? ¿Y qué es eso de apañarlo de la Gürtel? ¿Hubo algún interés personal por parte de alguien de generar toda una causa general contra el Partido Popular? La grabación lo deja ahí, escuchen. En 2008 comimos el Balta, Juan Antonio, el Oli y yo preparando lo de la Gürtel. En agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal, vamos. Entonces, en una parte, no sé qué, me dijo, yo de ti no sé por qué, pero me fío. Dice, coño, porque eres un profesional, todo de tu curro y tal, igual, no tiene nada, te pasa como al gordo, no tenés sentimientos. Pues no, sí, coño, no le jodas. No me compares. No, digo, hombre, no era de coño. Dice, no, me gusta trabajar contigo, coño, porque tú eres un tío y tal, igual. Dice, pero, dice, no me fío de Juan Antonio. Me lo dijo, ¿eh? Yo, el hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto, por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de
presidente de la comunidad. Entonces iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implantando y tal. Entonces, como no se podía tal, me pica. Oye, pica los canos de levanto. Y a mí, en los Olivares, pues iba con una bolsa de Corte Inglés, con la pasta en crudo, pues me pagaba. Y claro, llego aquí y me lo encuentro de director, macho. Digo, oye, pues qué bien, coño, es un tronquete, ¿no? Y claro, el otro, pues claro, sacó el crucifijo, digo, este hijo puta, testigo negativo. Y a partir de ruina, claro, yo me quedé alucinado cuando... José Manuel Villarejo, un comisario de policía al que siempre se ha identificado con las cloacas del Estado, que seguramente hizo grandes servicios al Estado desde esa línea roja de la legalidad y ilegalidad, pero que en un momento determinado, sin lugar a dudas, pasó al mundo de las sombras. Por ese motivo está detenido y está siendo investigado. Y estos días se están poniendo a la luz pública una serie de grabaciones. Al parecer Villarejo lo grababa todo, absolutamente todo. Y ha sido cuando hemos conocido esa famosa comida en el restaurante Riacho, en el que participaba Villarejo con otros 3 policías, con el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, que ahora es ministra de Justicia, y con todo lo que está saliendo parece mentira que siga siendo ministra de Justicia. También es verdad que en el gobierno andan muy preocupados con todo el tema de Cataluña y con 1000 problemas como para meter mano a ese asunto, pero es realmente sorprendente que Dolores Delgado pueda seguir siendo ministra de Justicia y notaria mayor del Reino de España, con esas amistades peligrosas de las que hacen gala esas grabaciones. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es que justamente se revela aquí que Villarejo y Garzón podían haber apañado de algún modo, y no se sabe cómo, puesto que no da detalles y eso habrá que investigarlo, todo el asunto de la Gürtel. Con lo cual los que están presos ahora dicen, oiga, entonces yo por qué estoy en la cárcel. ¿Qué os parece? Pues tenemos la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una doctrina tanto a nivel europeo como en España, que significa que si hay una prueba ilícita, pues el proceso ya pierde toda validez. Por lo tanto... Ya tuvimos las grabaciones aquellas ilegales ordenadas por Garzón. Eso, sí. Y aquello ya puso en peligro la instrucción. Completamente cierto. Yo creo que ahora sí que pueden los abogados acogerse a esa doctrina, que tiene una validez y que tiene aceptación por el Tribunal Constitucional. Ya se hace uso de ella y, por lo tanto, si hay una prueba que es ilícita, se toma todo el proceso como no válido. Por lo tanto, puede ser que salgan fuera todos los que han sido sentenciados por la Gürtel. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que es que no vale, no se puede jugar sucio para resolver un problema, para acabar con la corrupción, no se puede jugar sucio. Por lo tanto, creo que hay que depurar responsabilidades y, sobre todo, que tenemos que hacer me parece muy importante, que hace una fiscal que está viendo delitos enfrente suyo y se calla. Por cierto, también delitos con menores, como se estaba diciendo. Por cierto, creo que Colombia ha pedido el alcalde de Cartagena de Indias ha solicitado información acerca de que si eso realmente ocurrió en su ciudad, quiere saber quién, cómo y de qué manera pudo ocurrir tal cosa, de que esos jueces y fiscales españoles se fueran con niñas menores en Cartagena de Indias. Y eso, un fiscal... Y eso lo ha denunciado la entonces fiscal, Dolores Delgado, que ahora es ministra de Justicia de España. Lo denunció en esa conversación, lo dijo en voz alta. Pero lo comentó. Pero no lo ha denunciado ante la justicia. Pero con un fiscal lo que tiene que hacer es tomar cartas en el asunto y obviamente parar todo lo que se estaba haciendo. Sinceramente, a mí que mienta o no mienta si se ha reunido con Villarejo o no, ya hemos visto que lo conocía y lo conocía muy bien. O sea que sabemos que mintió. Ya que haya mentido o no, me importa poco. Hombre, lo que me importa más... No, a mí quedarme en que la llame anécdota... maricona Marlaska también es poco importante. Que diga que prefiere trabajar con tíos porque los maneja mejor que las tías tampoco parece importante. Lo más peligroso es... ¿De qué hablaban en esas reuniones? Es que a mí lo que me parece... Ese comisario de las cloacas del Estado con un juez y una fiscal de la Audiencia Nacional, ¿de qué hablaban? Siendo todo lo demás importante, lo que me parece realmente, que es algo que tenemos que pensar como lo que está pasando, es que se está hablando de prostitución con menores y una fiscal en este caso,
mira hacia otro lado y le parece bien. Bueno, cuando Villarejo le confiesa que tiene una red de prostitutas para extorsionar a personajes, y ella también dice, ah, pues mira qué útil. Sí, ¿no? que le explicaba cómo funcionaban las extorsiones que estaba ejecutando el señor Villarejo. Increíble que tengamos esto encima de la mesa y que siga el gobierno con la ministra, que no pase absolutamente nada. Sinceramente, es que de verdad, este gobierno está más que agotado, A mí me parece que hay un aspecto sobre Villarejo que es importante reseñar ahora mismo, ¿no? Porque ¿quién iba a decir a Villarejo que finalmente iba a tener que sacar estas grabaciones, como otras cientos que tendrá por ahí guardadas, que ya irán saliendo? Porque lo que está haciendo es utilizar esto. Villarejos debe haber muchos. Bueno, en no España. sabemos quién está sacando estas grabaciones. El propio Villarejo ha pedido también que dejen de salir, porque le van a acabar perjudicando a él, ¿eh? Pues seguramente le pueden costar caro, porque de hecho ya las querellas que se están instruyendo contra Baltasar Garzón van a ir también contra Villarejo, que está en la cárcel además, o sea que la cosa no va a ser fácil. Pero ¿quién le iba a decir a él que las iba a tener que terminar utilizando? ¿Cuántas tendrá de estas y cuántos Villarejos debe haber en España? Porque ahora mismo Villarejo a mí me parece que está en la trena por la cuestión de Corina, no es por otra cuestión. Seguramente si no hubiese entrado en ese asunto o no hubiese entrado Corina en el escenario de las cosas que controlaba Villarejo, probablemente no estaría en la trena. Villarejos tiene que haber varios grabando cosas, incluso ahora mismo tiene que haber varios Villarejos haciendo cosas de estas, ¿no? A mí no me escandaliza tanto el hecho de que una fiscal se reuniera con un comisario y con un juez para tratar asuntos que podían ser de su competencia. Recordemos que la que hoy es ministra de Justicia, pues llevó cuestiones importantes, por ejemplo, en la guerra contra el yihadismo, del terrorismo yihadista, llevó temas muy importantes, sutiles, con la Fiscalía, con cuestiones de Suiza, con extradición de personas, etcétera, y es lógico que un fiscal, un comisario, un juez o tal se reunieran. El problema es, si se reunían no solamente para asuntos de este tipo, sino lo que estamos viendo ahora es que era urdir, por ejemplo, este proceso contra el Partido Popular, por ejemplo, eso es una cuestión. ¿Y quién lo mandaba? Porque esto no es espontáneo que sale de una mesa de un fiscal, sino, oiga, ¿quién mandaba al señor Baltasar Garzón, a la fiscal y a este comisario que hicieran estas cosas y con qué motivo? Porque esto entonces quiere decir que no mandan los que parece que mandan, sino que mandan otros señores, o que hay misiles de destrucción incluso dentro del propio aparato de la administración para derribar gobiernos, ¿no? Y esto es una cuestión que nos debe a todos poner un poco en prevención, y a lo mejor el sistema español se tiene que fortalecer de otra manera y ampliar más el sentido de la democracia y del control, ¿no? Porque no podemos estar sujetos a que un comisario que está ahora mismo en la cárcel pueda chantajear a todo el sistema político porque tiene estas grabaciones, porque esto va a volver a ocurrir. No creo que esto esté viniendo del señor Villarejo, que el señor Villarejo es un señor que no pensaba que iba a pasar el tiempo que está pasando en la cárcel, él pensaba que iba a ser un hola y adiós. Un día. Y le ha sorprendido, y lo que es cierto, y yo por lo que he leído, es que era realmente meticuloso guardando esas grabaciones, que las tiene clasificadas, que tiene muchísimas, y que solamente con esas grabaciones se puede caer el aparato del Estado entero. Lo que esto refleja, ni más ni menos, es que está todo podrido. Está podrido, todas las instituciones, la justicia, funcionan, porque al final es lo que decíamos antes, que si quitamos varios estamentos de la política, seguimos funcionando y seguimos hacia adelante, pero está claro que está todo podrido. Y yo lo siento si el señor Villarejo no quiere que se hagan más grabaciones, o quien esté interesado en esto, pero por favor que sigan saliendo, porque esa duda que nos han dejado del tema de la Gürtel, o como decían, algo así, ¿no? Sí, eso de apañar lo de la Gürtel. Apañar lo de la Gürtel es un cómic por entregas. No me va a dejar dormir, no me va a dejar dormir. Yo disiento de Raquel. Yo creo que afortunadamente la mayoría de los policías españoles, de los comisarios, subinspectores y tal, son tremendamente honestos y hacen su trabajo lo mejor que pueden y lo mejor que les dejan y lo mejor que saben. Quiero decir, siempre en todo el sistema siempre hay individuos como este, y tenemos grandes precursores en este país. Tenemos al comisario José Amedo, que grababa todo, llegó a grabar un interrogatorio que le hizo Garzón, propiamente, le hizo un interrogatorio, como era policía, no pasaba por los escáneres y llegaba a la Audiencia Nacional con todo tipo de aparatos para grabar a todo el mundo. Luego estuvo el famoso Perot, etcétera, etcétera. Pero incluso incluso en los Estados Unidos, que decir, un personaje absolutamente, no sé cómo denominarle, sorprendente, ocasionó el Wikileaks, ¿no? La salida de los documentos que fueron un desbarajuste para los sistemas, o sea, para las instituciones de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que siempre puede haber personajes
como en este caso, tan siniestros como el señor Villarejo, que yo no sé si es el resultado que también ha coincidido durante mucho tiempo con un personaje tremendamente inteligente, que a mí me parece absolutamente inteligente, que se retiró de la política y está muy discretamente dando clases, o no sé si se habrá jubilado ya, que es el ministro Rubalcaba, que es un personaje... Freddy el químico. Exacto, ¿qué tal? Entonces, yo creo que es verdad que las conversaciones que tuvieron son absolutamente explosivas. Yo creo que se está prolongando más la presencia de la fiscal, ahora actualmente ministra Delgado, en el gobierno, que sería absolutamente insostenible. Le ha venido bien, por eso decía antes yo, que le ha venido bien un poco el que haya otro pico de crisis en Cataluña para ocultar esas cosas. Pero aparte de esto, pueden salir muchísimas más informaciones que pueden desestabilizar. Pero aunque se desestabilicen a personas y a personajes como, que a mí me parece un personaje absolutamente arrogante y chulesco, que siempre lo ha sido, que ha sido un formidable este juez, que es el señor Baltasar Garzón, yo creo que el Estado, y lo estaba demostrando en muchas ocasiones, es decir, hoy mismo con la declaración por parte del Tribunal Supremo de que sigan en la cárcel los catalanes, los encausados catalanes, es una muestra más de la solidez de nuestro Estado. Afortunadamente se sostendrá ante esto. No creo que sea que el sistema esté podrido, sino que hay personajes siempre que son absolutamente detestables, como este. No, por supuesto. Tenemos gente que trabaja muy bien tanto en la justicia, la policía. Por eso, nuestra democracia es eso, mucho más fuerte de lo que creemos. Por supuesto, si no, no podríamos salir adelante. Pero es cierto que creo que va a haber que hacer una investigación a fondo de todo esto, porque lo que no puede ser es que la prevaricación sea ahora algo normal. Y aquí se está viendo un claro ejemplo de que hay que investigar las cosas a fondo, porque puede haber más basura debajo de lo que pensamos. Pero hombre, no seamos tampoco ingenuos, porque no podemos pensar que Villarejo es un señor comisario que le está pagando el sueldo de la administración, un policía nacional, y va por ahí grabando ya las comidas a los restaurantes porque le apetece grabar a Corina o a un juez o tal. Esto tiene una indicación, o sea, hay alguien que le interesa que se graben estas comidas. Yo creo que es un señor que va... Es el ejercicio de poder, es decir, teniendo ese tipo de información, tú tienes en tus manos a quien quieras. Absolutamente a quien pero quieras. Es que tenemos que recordar que el señor Villarejo tenía una empresa de seguridad aparte, es decir, por la mañana trabajaba de comisario y por la tarde tenía esa empresa de seguridad con otros policías. Bueno, lo hacen algunos funcionarios. Pero no estamos hablando, creo que hay que distinguir, o sea, podemos hablar si es posible, si no es posible, si es posible ir a hacer unas clases, dar unas clases, unas charlas, podemos discutirlo si queréis, pero creo que lo que estamos hablando aquí es completamente diferente. Es decir, una persona que por la mañana va con la placa y por la tarde también, en su empresa privada. Yo pregunto, porque, claro, a ver, eso es como si un inspector de Hacienda, en vez de dar clases por la tarde, lo que hace es ir primero a decirte que tienes un problema y luego pasa por la tarde una empresa que te quita las multas para resolverte el problema. Claro, ¿qué estaríamos diciendo? Porque claro, la denuncia y por la tarde te la quita. Claro, porque ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, pues ese mismo caso que parece estrambótico ha pasado con el señor Villarejo y con mucha más gente. Es que al señor Villarejo se le está investigando por muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Está todo el asunto del naviero Pérez Maura, reclamado para su extradición por Guatemala, que presuntamente, según se ha publicado, podía haber contratado al señor Villarejo para que, utilizando sus amistades con una fiscal como Dolores Delgado o un juez como Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional denegara la extradición solicitada por Guatemala, extradición que, por cierto, la Audiencia denegó cuando él estaba siendo solicitado allí, puesto que allí en Guatemala habían detenido a su número 2 por un presunto delito de unos sobornos de $30 millones al entonces presidente guatemalteco para hacerse con la concesión del principal puerto de mercancías del país. Y creo recordar que la sentencia decía que había pagado directamente a la justicia española para que no fuera extraditado. Creo que la sentencia en Guatemala se decía que eso había sucedido. Como son temas que no podemos asegurar de manera categórica, pero bueno, es sentencia en Guatemala. Pero que están siendo investigadas. Totalmente. Pero lo que viene a demostrar es que estos inocentes encuentros del señor Villarejo con la señora Delgado y con el señor Garzón a lo mejor no eran tan inocentes y encerraban lo más oscuro de las cloacas del Estado. Sí, pero más grave que lo de, yo creo que más grave incluso que lo de Gürtel es lo que cuenta
Santa de Olivares de la bolsa del Corte Inglés con dinero para grabar a José María Aznar, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. De Castilla y León. De Castilla y León, de pero bueno. Pero si al propio ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, se le grabó en su propio despacho del ministerio, pues apaga y vámonos. José Luis Olivares, que aparece ahí como Oli, porque Baltasar Garzón aparece como Balta, era el jefe de la UDEF, de aquello que decía Pujol, ¿qué coño es esto de la UDEF? Bueno, pues la UDEF era esto. ¿Olivares era jefe de la UDEF en aquel momento? José Luis Olivares era jefe de la UDEF en aquel momento. Que es muy grave, lo que queda claro. Pero lo más grave de todo es que lo más grave de todo esto es que tengamos una ministra de Justicia en estos momentos con este tipo de información en activo, en un gobierno súper frágil y que lógicamente no se va. Es sumamente extraño que ya se haya demorado hasta el día 10 de octubre, que es la semana que viene, ¿no? Miércoles o jueves, para comparecer. Bueno, honestamente yo creo que hay muchas más cosas en los cajones que te van a salir estos días y que a lo mejor Pedro Sánchez está esperando y prefiere esperar y no ir a unas elecciones como siga dimitiendo. No, pero claro, es que a lo mejor lo que teme Pedro Sánchez, y estoy diciendo algo sin saberlo, pero por lo que me indica todos los movimientos que está haciendo Pedro Sánchez, cree que hay tanta cosa en el cajón, tantos problemas en el cajón, que cuando salgan lo que no quiere es enfrentarse a todos esos problemas en medio de unas elecciones, que es que le podría pasar. Es decir, convocar elecciones y que comenzarán a salir todavía más grabaciones, todavía más compromisos, pues todavía más problemas. La alternativa tampoco parece una gran solución, aguantar sin convocar elecciones y que vayan saliendo cosas de estas, a no ser que deje caer a Dolores Delgado, ¿no? Y que vaya dejando caer a otros ministros que le planteen problemas y él tratar de sobrevolar por encima de la espuma, ¿no? Lo que pasa que entonces él, si aplica esa vara de medir respecto a los diferentes ministros, él también tendrá que caer. Digo él, Pedro Sánchez, porque no sería completamente incongruente que para sus ministros sí que se le aplica un estándar alto, elevado y exigente, mientras que para Pedro Sánchez está libre de toda culpa. Si a Pedro Sánchez de lo único que le acusamos es el tema de la tesis doctoral, es cierto que él hizo caer a Carmen Montón por lo mismo y esa exigencia sería aplicable. Es que le ha venido el 1 de maravilla. Pero nada que ver con la gravedad de los asuntos que están salpicando a Dolores Delgado. Es gravísimo lo de Dolores Delgado. No es una tontería de haber copiado un examen. Totalmente, Sergio, es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que iba a aguantar hasta el 2020, lo que no les desveló a sus ministros es que lo iba a hacer solo. O sea, él va a aguantar seguro. Eso no lo desveló. Está bien. En cualquier momento vivimos o sea, que informativamente es un momento fascinante si esto no conllevase el peligro real de la disgregación de España, el peligro real de poner en un brete a la primera institución del Estado, que es la monarquía, porque hoy ha dicho esta tarde, no sé si me parece que ha sido, Josep Porcat ha pedido al monarca, le ha pedido la repulsa a Felipe VI y exige la abolición de la monarquía. Quiere decir que es un momento fascinante políticamente, pero que lleva unos riesgos terribles. Sí, le veo que el nivel de imbecilidad de algunos no tiene límites, ¿no? En fin, el Tribunal Supremo ha ratificado la prisión para Rodrigo Rato. Eso quiere decir, ya saben ustedes, que está condenado por el tema de las tarjetas Black de Bankia. Eso quiere decir que en pocos días podría ingresar en prisión. Pausa y hablamos de ello. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados.
Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. La España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.